Bienvenidos a Gente de Conil. Bueno, ese es el espacio y así lo titulamos, pero seríamos muy injustos, ¿no?, si solamente enmarcáramos, acogiéramos en este programa a gente que ha nacido en Conil. En cierto modo es de lo que se trataba, ¿no? Pero como hay mucha gente, o igual no tanta, que llegaba a Conil, mi propio caso, ¿no?, recalábamos cuando éramos muy jovencitos y después han hecho muchas cosas por Conil, pues creíamos oportuno darle también cabida a personas que, aunque no hayan nacido en Conil, sí están muy presentes en la historia viva de Conil. Y ese es el caso del invitado que hoy tenemos. Es un invitado que tiene tiempo para todo, un invitado que ha hecho casi de todo. Ha sido maestro, y digo ha sido porque ya está jubilado, ha sido concejal de este ayuntamiento por Izquierda Unida, ha sido y sigue siendo miembro y presidente, en este caso, de la Peña Flamenca, ha sido y sigue siendo el que tiene el programa de radio más longevo, más veterano y que más tiempo lleva sobre todo haciéndolo más periódicamente en la radio local. Y bueno, ha hecho deporte, ha hecho de todo. Es escritor, tiene una revista mundialmente, y digo bien, mundialmente conocida. O sea, me imagino que aquellos que ya hayan podido ir hilando todos estos datos dirán: tenemos aquí a don José Luis Rubio Zarzuela. Don José Luis, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Bien, vamos tirando, como se dice normalmente. Se me ha olvidado algo seguro, ¿no? ¿O no? Vamos, más o menos lo que tú has dicho, he hecho de todo, entonces en todo entra todo. Vamos a empezar por el principio. Ahora es presidente de la Peña Flamenca, ¿no? Eso es lo último, eso lo dejaré para el final. ¿Cuándo llegaste aquí, José Luis? Yo, por las casualidades de la vida, yo solicité, como estaba provisional, bueno, tener maestro, cuando aprobamos las oposiciones, estamos unos años de provisional. Yo estuve en tu pueblo, en San Fernando, en Chiclana y San Fernando, estuve de provisional, y luego pues tenía que pedir plaza todos los años para ver dónde me mandaban, a ver si, y yo puse, entre las plazas que pedí, pues puse Barrio Nuevo, pedí el Colorado y Barrio Nuevo. La de el Colorado me la quitó Miguel Ángel López. Y la de Barrio Nuevo pues me la dieron. Yo no pensaba quedarme aquí mucho tiempo, yo pensaba que esto iba a ser un sitio de paso. Pero vamos, yo llego allí al Barrio Nuevo, empecé allí y de allí me he llevado el año 1980, el curso 80-81, 1980-1981, yo tenía 29 años. Y entonces llegué allí al Barrio Nuevo y vi que el colegio me interesó, vi que allí maestro, ¿no? A Jesús Maestro, entonces llamaba a Jesús Maestro, y vi que aquello me interesó. Habíamos dos profesores, uno era Antonio Suraña y el otro era yo, y al final pues me gustó el sitio y pues ya decidí quedarme. Además después tuvimos la suerte, mi mujer, que le destinaron también a Conil, le dieron la casa de posta en principio y luego el Colorado, y ya pues ya nos quedamos aquí. Ya ¿Tu mujer también es maestra? Mi mujer también es maestra, también está ya jubilada y también es maestra. Entonces, por una ley que había entonces que se llamaba de consorte, pues yo la traje para Conil. Entonces ya, una vez que estábamos aquí los dos y tuvimos los dos niños y ya los niños tuvieron una edad, pues ya estar en carretera todos los días con el Cádiz era un poco... Porque ahora está muy bien, pero entonces había que atravesar todo San Fernando, había que atravesar todo Chiclana. Para llegar a Conil se tardaba bastante en llegar a Conil. Así que venías aquí, te ibas para allá para dormir y para... Claro, salíamos a las 2, entonces aquí el horario era hasta las 2, igual que está ahora en todos sitios. Salíamos a las 2, a las 2:30, 3, estábamos en Cádiz y ya... Y después, pues, ya bien, pero vamos, con los dos niños pequeños ya vimos que eso era... Los niños no los podíamos dejar en Cádiz, entonces decidimos venirnos aquí ya desde el año 1987, al final, en septiembre del 87, pues decidimos ya venirnos a Conil. Intentamos coger una casa de maestra que hay en el Colorado. Hubo problema con eso, ¿no? Sí, que hubo problemas. Claro. Problema, me acuerdo yo allí entonces Miguel Ángel vivía allí, en las casas de maestros que hay, que todavía están, las casas están allí todavía. Y la maestra... ¿Estaban al lado de esa casa donde estaba, al lado del ambulatorio? Esas estaban ahora, donde están ahora. Ahí todavía hay una vivienda que la está ocupando una persona, y luego está al otro lado estuvo el ambulatorio, que ya después lo quitaron al hacerlo en otro sitio. Hacerlo en el centro de infantil que había allí en el Colorado. Cuando los infantil pasaron al colegio nuevo, pusieron allí el ambulatorio y ya quitaron el ambulatorio. Pero vamos, aquella casa nosotros la solicitamos a la delegación, pero por las cosas que pasan, pues se metió un señor allí con la autorización del ayuntamiento que había entonces,
y nos quitaron la casa. Yo tenía las llaves, yo tenía todo, pero yo, hasta que no me dieron la autorización para entrar allí, yo no quise entrar. Yo podía haber entrado porque tenía las llaves, pero se metieron los que están, todavía están allí, la familia de los que están todavía están allí viviendo. O sea, que se metió y todavía están allí. Todavía están allí porque hubo juicio, pero como aquellos del ayuntamiento, el ayuntamiento dijo que él se la daba a quien quería y así fue. Yo me quedé sin la vivienda, pero en cierto modo fue hasta ventajoso, porque me fui a vivir a las paras de la venta al Colorado y allí mis niños estaban rodeados de los niños que vivían allí. Yo creo que pasaron mejor infancia allí que si lo hubiésemos estado en el otro lado, que había que cruzar la carretera, que era más problemático. El dicho no hay mal que por bien no venga. Exactamente, aquello nos vino bien. Estuvimos unos años viviendo en el Colorado hasta que ya decidimos comprarnos una casa en el pueblo y ya. Pero corramos tanto todavía. Eso, ya. No corramos tanto. Llega de maestro, allí lo que había que era, porque aquí era el EGB todavía, ¿no? Sí, allí había, entonces estaba todavía EGB. Había niños de 3, 4, de 4 o 5 años y también había, no, entonces no había 5 años, que rectifique, había 5 años, primero, segundo, tercero y cuarto era lo que había. Ah, entonces hasta 9 años. Y cuando llegué allí cogí 5 años y primero. Entonces había 47 niños, no era lo de ahora, que son 20 y tantos, había 47 niños en el aula. Y Antonio Zuraña tenía los mayores. Y yo ya me quedé allí, no hubo cambio, siempre yo seguía con los más pequeños y Antonio con los más mayores. Y poco a poco aquello fue creciendo hasta el punto de que a poco tiempo tuvieron que abrir una nueva aula y ya éramos 3 en vez de 2. Y poco a poco, pues el colegio como... ¿Quién se incorpora contigo? Pues el que se incorpora allí es otro que... ¿cómo se llama? Uno que está en el Colorado, que fue incluso director del Colorado, Javier. No me acuerdo del apellido, a veces con tantos datos. Estamos allí. Está todavía en el Colorado, acaba de jubilar ahora. De momento estamos de maestro y todavía vení para Conil, porque claro, el contacto con el Colorado, venía Conil, había contacto. Sí, yo venía porque, hombre, daba la circunstancia también que estaba Miguel Ángel López, que entonces vivía en Cádiz también. Cuando yo llegué, llegamos los dos de Cádiz, los dos vivíamos en Cádiz. Había otro maestro en la escuela de San José de Calasán, que también era de Cádiz, José Luis Eslava. Y los tres pues nos íbamos para Cádiz, veníamos los tres todas las mañanas veníamos para acá y a mediodía nos íbamos para Cádiz. Y hasta así estuvimos desde el año 80 hasta el año 80 y hasta el curso 87-88, o sea, fueron unos cuantos años, íbamos los tres. Bueno, Miguel Ángel nos dejó antes porque Miguel Ángel cogió la casa aquella de maestro y ya nos dejó un poco antes, pero con José Luis estuvimos los dos yendo y viniendo 7 años. 7 años. Ya tenemos la casa aquí, vivimos en Conil, un maestro, como cualquier maestro, pero claro, José Luis no es como cualquier maestro, porque ya hemos contado todo el currículum que tiene, ¿no? Ahora vamos a empezar vamos a comentar cómo empieza a meterse en la sociedad con leña. Bueno, que no es fácil. No, yo allí en el campo se había creado hace unos años una asociación de vecinos, la asociación de vecinos que existe todavía, la asociación de vecinos Campos de Conil. La primera asociación del campo. No, es la segunda porque existía las virtudes, estaba antes. Del campo la primera y la segunda en total. Entonces, cuando yo en el año 87 llego yo aquí, coge la presidencia de la asociación Antonio Zuraña. Entonces yo, como vivía allí, digo, hombre, voy a apuntar allí de socio, y me apunté de socio, y ya al poco tiempo me hicieron secretario de la asociación, y estuve de secretario hasta que entré de concejal, o sea, desde el año 88 hasta el año 95, 7 años de secretario de la Asociación de Vecinos Campos de Conil. Y ahí pues ya empecé, junto con la directiva que habíamos, empezamos la cabalgata de Reyes, el homenaje a la tercera edad, se empezó la revista, se empezó un montón de cosas que hay muchas de ellas todavía. La marcha en bicicleta en el Día de Andalucía, que se hacía entonces a Campano, pero cuando compró Campano, lo compró el señor que lo tiene ahora, pues empezó a poner vallas y ya fue imposible ir a Campano por los carriles, como íbamos con los chiquillos. Entonces ya se cambió, se tuvo que hacer a otros sitios la marcha en bicicleta. Que empezamos ahí, ya cogemos, antes de ir a la asociación, a ser secretario, ¿tenemos ya un equipito de fútbol o todavía no? No, yo el equipo de fútbol lo empezó a hacer cuando entré en la asociación, eran equipos que organizaba la asociación, eran niños que de la asociación. Porque me imagino que tú habrás tenido siempre esas inquietudes políticas sociales, las tendrías tú de antes de... Sí, hombre, yo en Cádiz llegué a entrenar equipos juveniles, que entonces eran de las categorías últimas, digamos del local, de los equipos locales, que jugábamos en la playa y había que esperar a la marea. Y teníamos que estar, y la marea pues ya estaba así a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana había que ir a jugar el partido y había que ir casa por casa buscando a los jugadores porque se habían quedado dormidos porque era un domingo, después de un sábado, los chavales con 17, 16 años, había que ir a buscar muchas veces a tu casa para que vinieran al partido. Y también, bueno, yo también estaba en una asociación cultural, social en Cádiz que se llamaba De la Nieve a la Espuma, ahí De la Nieve a la Espuma, que teníamos una revista que se llamaba De la Nieve a la Espuma.
y que hacíamos, entre los que pertenecíamos a esa asociación, pues hacíamos unos cuantos números, no sé si creo que eran cada 3 meses también, hacíamos nuestros números, cada uno hacía un artículo, ahí había poesía, había artículos, había de todo, ¿no? Y esa también... O sea, ya tenía tú ya esas inquietudes. Sí, yo lo de la revista lo tenía desde ahí hicimos esa revista que no sé cuánto hicimos, unos cuantos números, creo que fueron 10 o 12 números los que hicimos. En Cádiz. En Cádiz. En Cádiz. Entonces, estamos en la asociación, el secretario, empezamos ya con los equipos de fútbol, tenemos algunos equipos de fútbol. Es una lucha en aquellos instantes, estamos hablando de los años 88, 89, 90, estamos hablando de unos años en los que la lucha, iba a decir lucha armada, la lucha vecinal era muy fuerte en Conil, estaba muy arraigada. Sí, además había mucha relación entre unas asociaciones y otras. Yo recuerdo que incluso con las varias asociaciones, yo recuerdo con la nuestra, con la que había en Río Salado, que desapareció, me parece que las Virtudes también. Fuimos incluso a encuentros de asociaciones de la provincia de Cádiz. Yo recuerdo de una de aquellas que fuimos a Ubrique, estuvimos en Ubrique todo el día, nos dieron de comer y todo, o sea, estuvimos muy bien allí en Ubrique, luego nosotros estuvimos en San Fernando, vamos, hicimos en Cádiz, también estuvimos con las federaciones de asociaciones, y entonces se hacían un montón de cosas, y además, gracias a la Asociación de Vecinos Campo de Conil, se consiguió el teléfono en el campo. Que antes el teléfono, antes de que la asociación metiera y se pusiera una subestación que todavía está allí cerca de un carril que hay por allí, del carril del Clavijo, allí, eso se consiguió gracias al esfuerzo y en contra del equipo de gobierno que había entonces en el Ayuntamiento de Conil, que tuvimos muchas discrepancias, muchas peleas, porque ellos no querían que se montara el teléfono allí, no sé por qué, me parece absurdo, porque el teléfono, entonces, para tener el teléfono en el campo había que pagar un dineral, porque te cobraban por metro desde el pueblo hasta donde tú vivías en el campo. Entonces nosotros lo que hicimos es luchar porque allí hubiera un teléfono al precio que te lo tenían la gente del pueblo. Y se consiguió agua para algunos sitios, luz en algunos sitios que no había. O sea que fue un trabajo, entonces trabajaba la asociación por muchos temas y muchas cosas. Le dimos, como ya te he dicho, el homenaje a la tercera edad, hicimos la cabalgata de Reyes para los niños, hicimos excursiones y recorrimos. ¿Cómo empieza cuando usted llega? En esa directiva, que era la primera directiva, la segunda directiva de la asociación, y entonces recorrimos todos los pueblos de la provincia de Cádiz, y a veces hasta con 2 y 3 autobuses. O sea que fue un trabajo y la gente pues se fue integrando, teníamos reuniones todos los meses, había una reunión para informar, teníamos un programa de radio en el que informábamos también de todo lo que íbamos haciendo. O sea que fue un trabajo bastante importante. Sí, bueno, pero el programa de Radio Juventud, ¿estamos hablando? Sí, lo hacíamos en Radio Juventud, porque también todo eso va unido a que también comienza Radio Juventud, que estaba también ya incipiente, que llevaba poco tiempo, y era la época del Alex Conleño. Hay que recordar que era la época del Alex Conleño, que ya había tenido la decisión del PSOE, y estaba gobernando Diego Leal con su equipo, pero que no era el PSOE. Trujillo, Diego Leal, José Guerrero, Pedro Bernejí, en fin. Era una época de una lucha social en Conil tremenda, asociaciones de vecinos, el tema del ayuntamiento, como me decía don José Luis, que estaba muy en contra del progreso, porque en fin, pero parece que no sé, yo espero que ahora las cosas se ven con perspectiva y dice uno, ¿por qué hice yo esto? No lo hice. Pero bueno, estás metido en el tema deportivo con los niños, estás metido en el tema de organización de los estudiantes. Bueno, si habéis ido por la Asociación de Vecinos Campo de Conil, habréis visto que hay una vitrina con un montón de copas. Todos han sido ganados por los equipos que yo llevaba. Yo era el único que llevaba los equipos allí. Yo tenía Benjamín, infantil, alevín, cadete, juvenil, mayor, o sea, todos los equipos, y yo era el que los llevaba y los organizaba y jugábamos, nada más que participábamos prácticamente en la feria, pero en la feria participábamos en todas las categorías y siempre éramos primero o segundo, casi siempre. Por esa época también se crea Los Burreños, que también es una asociación más de las más veteranas en Conil, pero claro, no es lo que hay ahora ya que está todo organizado, no había campo municipal, no había campo del Colorado, todo aquello era en la misma feria, era complicado llevar a los niños. Nosotros jugábamos, en realidad se jugaba fútbol sala, jugábamos en la pista que tenía el Colegio del Colorado, ahí es donde jugaba y donde yo entrenaba. Pedí solicitud al colegio y allí entrenábamos, vamos, me llevaba eran 2 o 3 tardes entrenaba con los distintas horas, porque claro, como eran tantas categorías, pues había que hacer distintas horas. Y allí echábamos pues, el rato y tuvimos muchas ferias. Porque jugaban contra solamente gente de Conil o gente también de fuera de Conil. No, allí jugamos solamente las copas, digámoslo, en la feria, los campeonatos que se hacían en feria era cuando jugábamos. Pero llevábamos 3 o 4 días jugando. Empezábamos primera eliminatoria, luego la segunda y luego la final. O sea que se llevaban allí, eran 2 o 3 días. ¿Algún niño que haya...? Sí, hombre, allí tuvimos Manolo de Gomás, Reyes
Nicolás Reyes, ha habido gente que estuvo conmigo, que Antonio Aguilar, una gente que estuvieron luego algunos a jugar el Colín, y el Colín incluso hasta más arriba del Colín. Allí empezaron en el fútbol sala, pero luego entraron algunos, se fueron a los burreños. En cuanto había uno que destacaba, pues enseguida se lo llevaba a los burreños. Y cuando empezó la escuela, pues empezó lo mismo. En cuanto había un chaval que más o menos destacaba, pues yo lo llamaba y venían, hablaban con ellos y se lo llevaban, ¿no? Y conmigo muchas veces no jugaban más que en la feria. Ya ni entrenaban conmigo, ya nada más que venían a mí. O sea, Luis, que ponme que este año vengo a jugar. Y los tenía para jugar conmigo en la feria. Y sigue de maestro. Sí, no, yo sí, de maestro seguía. Es que eso es lo que me daba de comer, lo otro no me daba de comer. Sí, eso es otro tema. Ya hemos dicho que era maestro, que era lo que le daba de comer. Fue al secretario seguía secretario de la asociación, entrenaba a los niños, jugaba. Hacía un programa de radio, pero todavía el programa de radio no empieza con viento flamenco, ¿no? En principio se llamó de otra manera, pero luego al año siguiente fue cuando le cambié el nombre. La radio, por aquel entonces la radio era una radio subversiva casi. Subversiva casi digo porque... Era casera. Casera, aparte de los medios caseros, pero era subversiva porque era... Sí, también era el foco de donde estábamos todos los que teníamos unas ideas progresivas e intentábamos hacer algunos cambios. Inquietudes varias. Bueno, ahora hablaremos con el tema de la radio. Vamos primero con el tema de la radio porque, claro, está en la radio antes de que te llamen para la política. Vamos con el tema de radio. Venga, ¿cómo conectas tú con el zurdo o con Bueno, yo tuve también primeros contactos con las dos radios que había en Conil. Antes de Radio Juventud de Conil hubo dos radios en Conil. La de Alvarado, ¿no? La de Alvarado y había otra. Frontera, creo que era Alvarado. Había dos, yo sé que había dos radios. Ya, pues en esa radio, yo recuerdo que la primera persona que a mí me entrevistó fue el Norto. El Norto que estaba, no en la de Alvarado, estaba en la otra radio que había. En la otra radio que había. Entonces él vino en un día que estaba haciendo un programa hablando de flamenco allí con la gente de la asociación y ahí fue la primera entrevista que me hicieron. Ya después yo estuve en esa estuvo Aroca, en esa radio estaba Aroca, y también me llamó Paco Aroca estaba en esa radio y me llamó alguna vez a hacer algún programa de cultura, sobre todo de poesía, hablando de poesía y eso. Y luego cuando ya se creó la radio Juventud... Paco Aroca, que era muy bueno en la radio, ¿no? Radio Juventud, sí, no lo hacía más, era un tío que estaba muy puesto y intentó hacer una radio en el campo, competencia con Radio Juventud en unos momentos que hubo una serie de problemas entre unos y otros. Y entonces la radio se creó Radio Juventud de Conil y yo asistí a algunos programas que me llamaron de tertulia, uno que hacía Juan el de la imprenta, otro que hacía Manolo Bón, me llamaban y participaban en algunos. Como yo hacía en la asociación algunas cosas de flamenco que yo se la pasaba al que estuvo antes que yo en la radio haciendo el programa de flamenco, que duró nada más que unos meses, el chaval, es un profesor de instituto, no me acuerdo el nombre ahora. Cuando se fue, pues Juan García, el campanero, y Antonio Márquez pensaron en llamarme a mí. Y esta gente, ¿para qué me llaman a mí? Yo de flamenco sé un poquito. ¿Y tú todavía no tenías contacto de amistades con ellos? No, los conocía porque había estado en la radio alguna vez, pero no tenía contacto después, ¿no? Entonces me llamaron a mí, Juan me dice, mira, ¿qué te parece si tú, que se nos ha ido el de flamenco, tú lo haces? Pero yo no sé nada de flamenco, que voy a decir, hemos comprado unos disquitos, con estos discos tú vas a hacer el programa. Pero te gustaba el flamenco, ¿no? Sí, a mí sí me gustaba el flamenco, pero que yo no me consideraba una persona que supiera mucho de flamenco para empezar a hacer un programa en una radio que entonces tenía mucha audiencia, ahora quizás ha bajado mucho, pero entonces se escuchaba mucho Radio Juventud de Conil. Lo único que se escuchaba. Claro, entonces dije, pero al final dije, bueno, venga, acepto. Y yo digo, esto duraré un año, en el año me dirán, vete porque no vales para hacerlo. Entonces, pero que va, yo empecé y un año tras otro y la cosa se ha ido... ¿Y llevamos? 30 años voy a cumplir en octubre de este año. 30 años. Creo que, el Radio Juventud seguro que no, ni aquí en Conil ninguno, pero creo que incluso radios nacionales, el otro día había un programa del Radio Nacional, que también lleva por el estilo, pero que lleve 30 años haciéndose un programa en la radio local, eso es impensable. José Luis Rubio. Entonces hemos dicho que José Luis Rubio tú sigues siendo maestro, ¿no? Seguías siendo maestro. Sí, claro, yo hacía todo eso en mis horas libres. Seguía siendo secretario de la asociación, seguía llevando a los niños para jugar en ferias, y ahora se mete a hacer un programa en la radio. Que era todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a viernes. Y yo vivía en el campo, además, entonces tenía que coger coche y todos los días a correr. Perfecto. En aquel intervalo, antes de la política, ¿empezamos con la revista ya o...?
No, la revista empezó incluso antes que la radio. Ah, pues Antes entonces que me la lo he radio. saltado, Claro, me lo he sí, saltado. porque la revista empieza en enero del 89. Al final, bueno, empieza todas las actividades que dan origen a la revista empiezan en diciembre de 1988. De ahí, de una actividad que hicimos homenaje a García Lorca, surge la revista. La revista Azahar. Tenemos aquí este ejemplar que es el primer ejemplar que se edita. Es el primer ejemplar. Lo han traído expresamente para nosotros, que tenía José Luis en una vitrina guardado para que no cogiera polvo. Y aquí está. Este es el primer ejemplar que pone, creo que pone 1989. 89, ¿no? Sí, aquí lo pongo. 89. 1 de enero, o sea, 30 años ahora. Sí, ha sido este año. Un mes. Sí, 30 años y un mes. Esto es historia viva. Historia viva. En aquel entonces historia viva. Participábamos muy poca gente, metíamos un poco esa máquina, las copias, se hicieron 20 copias de esta revista, solamente se hicieron 20 copias, las escribía a mano y luego hacíamos copias. Muchos no saben lo que una máquina de escribir. Es una máquina de escribir, entonces. Mucha gente no sabe lo que una máquina de escribir, pero esto se hacía con una máquina de escribir, ¿no? Entonces, esto es historia viva. Sí, porque la revista no entra en imprenta hasta el número 9. Ya han pasado 2 años, en el 91, creo que entra en imprenta por primera vez, a una subvención que le dieron al ayuntamiento y que tuve suerte yo de que... Luis, entonces, vamos a ver, eso tú lo tenías que... Yo. En esta revista el único que ha trabajado ha sido yo. Bueno, aparte la gente me han mandado colaboraciones, pero la revista... Tú lo transcribías. Sí. ¿Cómo te mandaban los mensajes? Porque claro... mensajes no, cartas. Cartas, ¿cómo te mandaban los mensajes? ¿Cómo te mandaban las comunicaciones? Por carta ordinaria. Por carta ordinaria. O sea, el correo ordinario que te venía... Aquí, ¿de dónde tenemos aquí? No, aquí son todos de Coni, aquí no hay nadie. Aquí son todos de Coni porque era la primera, entonces ahí está Diego Tirado, está Antonio Zuraña, estaba Encarni Sánchez, estoy yo, hay un escritor anónimo... Y eso era lo que de esa primera. A partir de ahí yo empecé a mandar cartas a ayuntamientos, a asociaciones de vecinos. ¿Tú mandabas las cartas? Yo mandaba las cartas pidiendo que me informaran de los poetas que había en ese pueblo, de los poetas que en la asociación había algún poeta, y a partir de ahí empezaron a mandarme gente colaboraciones y fue creciendo la revista con gente de Cádiz, con gente de Málaga, con gente de Almería, con gente de Sevilla, ya poco a poco se fue extendiendo la revista. ¿Esto que cómo era? Entonces era cada 3 meses. Cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses. Y hay que esperar a que viniesen las cartas, cogía los poemas. Claro, y había que ponerlo, maquetarlo, colocarlo. Bueno, primero a mano, la máquina, y después ya fue en la imprenta. Porque te lo escribían a lo mejor, venían escritos a mano. Algunas a mano que a veces ni entendía las letras. Me costaba trabajar algunas veces desde las letras que me mandaban. Me salté a la radio, pero seguía siendo maestro, seguía siendo maestro, seguía siendo la secretaria de la asociación, seguía con los niños, llevaba la revista Azahar y entraba en la radio, haciendo un programa diario de flamenco, vivía en el Colorado. Bueno, pues empieza José Luis, y te llaman para la política. Sí, curiosamente, en el año 1991, viene a buscarme Antonio Roldán. Tú ya empiezas a intimar en la radio, tú ya a Juan García, Manolo Lobón, a Zurdo, a toda esta gente. Roldán, que iría mucho a la radio. Roldán no iba tanto, Roldán no lo recuerdo yo mucho en la radio. Yo recuerdo a Manolo Lobón, a Juan de la imprenta. Sí, pero son los fundadores, algún día hablaremos de eso, son los que fundan la radio. Son los que fundan la radio, ¿no? Que son Manolo Lobón, Antonio Marcos, Juan García, Juan Sánchez, José Antonio Ureva. Sí, esos 5. Cinco, ¿no? 5. Con Diego de técnico, no 5. Yo creo que fueron los 5. Y Diego Heredia, que sigue siendo el técnico. Es el que lleva más tiempo que yo en la radio. Sí, el único. Son los 5 que se hipotecan, piden un préstamo para comprar los equipos. Para comprar los equipos. Y gracias que le deja el local, que fue por Alfredo, que fue muchos años jefe de la policía local. El antiguo cuartel. El cuartel de la Policía Civil. Que ahora está allí, que va en el centro. No, sí, allí hay varios. ¿Cómo es que está allí? Hombre, que está allí. Ahí hay dos. Forum, uno es el Forum. El Forum. En esa zona había un antiguo cuartel de la Guardia Civil que se llovía, aquello hacía frío, pues ahí se hacía la radio. Y sepan ustedes que la radio tenía programas, se peleaban por tener programas. La gente no cobraba a nadie y se peleaban por tener programas. O sea, casi las 24 horas. El otro día hablaba yo con los Bermúdez y me decía el desmadre que lo hacían de madrugada. Sí, había mucha gente joven. Mucha gente joven. Allí además coincidíamos. Yo estaba haciendo el programa, a lo mejor había ahí uno al lado, buscando discos, no sé cuánto. A mí no me entretenían porque yo tenía siempre mi guión
y yo siempre tenía el guión y no me entretenían, pero a veces ve tanta gente por allí moviéndose porque entraban, salían, aquello era un sitio que era para todo, y nada más que había un espacio y luego había otro donde hay gente que grababa, pero fuera parte, ahí todo el que tenía que hacer algo entraba, salía y aquello a veces te podía despistar un poco, pero vamos, yo no me despisté nunca y siempre hice el programa bien. Eso sí, tenía que tener, yo siempre, eso sí, yo nunca me he hecho con los mandos de la radio y siempre he tenido que tener uno en el control. Sí, tú como yo. Muchas veces ha sido muchos años, estuvo Diego Heredia, ha estado mucho conmigo, pero también estuvo otra gente que estuvieron conmigo haciéndome el control al principio, y el que más tiempo ha estado conmigo fue Diego Heredia, que se llevó conmigo muchos años de controlante, incluso viniendo a la peña conmigo y pasándonos muchas horas hasta las 5 de la madrugada algunas veces, y muchas horas también haciéndolo en directo, y mucho. Diego, la verdad, que hizo conmigo una gran labor estando al control y se tragó mucho flamenco sin costarle nada, sin gustarle prácticamente el flamenco. A Dios que no le gusta nada, no, pero el flamenco no me gusta. Bueno. Y además con problemas, entonces tenía novia y la novia algunas veces decía, ¿dónde va? Los sábados a las 5 de la mañana. Y la verdad es que fue. Yo le agradezco mucho porque a Diego, la verdad, que hizo conmigo muchas horas y. Vamos, estuvimos mucho tiempo juntos en el programa y Diego incluso poco a poco... Cobraba, ¿eh? No cobrábamos. Que no cobraba. Y poco a poco Diego ha ido enterándose de algo del flamenco. Eso también me lo debe a mí porque ya algunas veces dice, pues esto es un fandango, pues esto es una alegría. Ya me iba enterando un poco de lo que íbamos poniendo en la antena. ¿Tú de mando no aprendí? No, los mando aquí, me pongo algunas veces al sonido y mejor que no me ponga. Bueno, cuando decimos aquí, porque habrán notado que estamos en la Peña Flamenca, que queríamos hacerlo desde aquí porque era lo que tocaba. Entonces, está en la radio, hemos dicho que sigue siendo maestro. Sí, claro. Bueno, pues te llaman. ¿Quién te dice? Estamos hablando ya del 91. 21. Bueno, vienen a verme Antonio Jordán, Miguel Ángel López y el Cotorro, José Rodríguez. Fueron los tres que vinieron a hablar conmigo. La cúpula. Ven conmigo, no sé cuánto. Yo al principio digo, sí, yo que hago en política, yo no tengo ni idea. Yo tengo ideas políticas, pero yo no me había metido nunca en ningún partido, ni había estado militando. Nada, no estaba nunca en ningún partido. Yo he tenido, muchas inquietudes, he estado metido en muchas reuniones en la época franquista, en reuniones estas que había que tener cuidado porque te podían llevar preso en cualquier momento. Entraban y iba a espectáculos que estaban y que había veces que estabas tú, ¿vendrá la policía o no vendrá? Y claro, pero esas inquietudes siempre las he tenido. Yo conocía a mucha gente de los que estaban en el Grapo, que entonces estaban en Cádiz. En aquella época el Grapo surgió allí en Cádiz y muchos de ellos tenían un grupo de teatro que se llamaba Quimera, y en ese grupo estaban la mayoría de los que luego fueron los cabecillas del Grapo y hacían teatro, y ese grupo estaba muy perseguido. El Grapo, los viejos lo cerraron, ¿no? Somos como nosotros viejos, pero la juventud, ¿quién es el Grapo? El Grapo era un grupo terrorista, que fue terrorista en su momento, no comparable con ETA, pero tuvo algún que otro asesinato, ¿verdad? No comparable con ETA, pero uno que también surgió a ti, un grupo también así revolucionario, ¿no? De aquel entonces. Bueno, pues entonces, ¿qué le dicen? ¿Dónde os reunís? A ver, cuéntame eso que no me lo quisiste contar cuando surgió. Van a buscarme a mi casa, Entonces, yo todavía vivía en el Colorado, todavía no me había mudado a Conil. Y fueron allí y me preguntaron, oye, si vienes en las listas, no sé cuánto. Yo dije, sí, yo qué voy a hacer una lista de esto. Vinieron 2 o 3 veces, porque yo no, al principio... Todos con barba. Sí, al principio yo no... ¿No te asustaste? No, yo tampoco me podía asustar. Mi barba va a cumplir 50 años ya. Pero yo tenía la barba morena. Sí, yo también la tenía entonces morena, pues todavía tenía 20 y tantos, 30 y pico años entonces. Y entonces ellos pues me ofrecen ir en la lista. Digo, sí, digo, bueno, ponerme en un sitio que no vaya a salir. Y me dieron el 10 o 12. Y en esa vez no salimos porque sacamos solamente 4, me parece que fue. 4. Fue la famosa elección en las que los leales nos dan el voto y salimos y sale Antonio Jordán de alcalde, pero luego Antonio renuncia, porque hubo una reunión de Izquierda Unida para que no aceptar los votos de los leales. Vamos, eso fue curioso porque uno de los leales estaba de viaje de novio y vino a votar en la elección de Antonio Canto. Fue que vino a votar para darle el voto a Izquierda Unida para que no saliera Nino Iglesias. Eso es curioso, porque ya vamos a contar. Nosotros tenemos las imágenes, lo que contábamos otro día antes, esas imágenes las tiene Teleconil, y algún día pondrá que con la historia viva de las personas que lo han vivido en sus propias carnes, pero como dice José Luis, el quinto en esa lista era Juan García, y no salió, salieron 4. Creo que Miguel Ángel, Ambrosia... el marido de Ambrosia me parece que era el otro...
no, Juan Benítez. No, Juan Benítez y Antonio Roldán. Antonio Roldán. Son los 4 que salieron. Y efectivamente se da la alcaldía a Roldán por Antonio Canto, que viene de Suiza, que estaba de novio, de viaje de novio, o sea, un numerito, se armó un numerito, que eso lo contaremos en otra faceta. Entonces, de momento no sale y tú dices, bueno, venga. No, yo seguí mi vida como normal, siempre. Pero ya me han metido... Yo seguí diciendo militante, porque yo no me hice militante hasta creo que el año 98, por ahí, ya llevaba ya incluso años de concejal. Yo en principio seguí como independiente, yo iba a la lista como independiente. Pero si ya se veían mal las cosas. En el año 95 vinieron a buscarme otra vez los mismos protagonistas. Esta vez ya vivía yo ya en la Atalaya y vinieron a buscarme los mismos protagonistas. Y yo otra vez digo, otra vez, y yo que yo no... Bueno, ponerme... Perdón, ¿en entre medias has hecho algún libro por ahí o sí? No, yo los libros no los saqué más tarde. Para que no se nos pase. Lo tenía escrito, pero no los saqué, no los edité. La cronología. Pero si los escribías... Sí, estaban escritos, muchos de ellos tenían escritos, pero lo que pasa es que no los había publicado. Los libros los tenía escritos desde mi época de estudiante, muchos de ellos, algunos de ellos. Entonces, de los años 70, finales de los 70. Pero entre medias de eso, sí estaría escribiendo. Sí, no, yo siempre escribía, y además hacía los programas de radio, hacía todo que tenía mucho material, yo tenía mucho material. Bueno, por la parte, no hacía solamente el programa de flamenco en la radio, yo hacía uno de poesía, uno de música clásica, o sea, que hacía varios programas, o sea, además hacía varios programas, no hacía solamente eso, colaboraba, o sea, no los hacía yo los hacía los guiones y se los daba a otros compañeros. Y incluso uno infantil llegué a hacer también, que lo hizo mi hija, lo hacía conmigo, lo hacíamos los dos, el programa infantil. Cuando tú te vienes aquí, yo creo que tenías hijos ya, tenías los dos hijos. Sí, los dos, sí. Pequeñitos, muy pequeñitos. Uno tenía meses, mi hijo Pablo nació en el 87 y nos vinimos, cuando él nació en marzo y nos vinimos en septiembre, tenía 2 o 3 meses y mi hija pues tenía 4 o 5 años también, eran pequeños, están criados aquí, ellos dicen que son de Conil. Sí, claro. Yo le digo, ¿usted es de Cádiz? No, nosotros de Conil. Y además están deseando venir a Conil. Cuando están fuera están deseando venir a Conil. Entonces, esos programas que son los de música clásica se van perdiendo, se queda con Viento Flamenco. Sí, Viento Flamenco el que siguió, los otros se perdieron porque, claro, uno lo hacía Juan García, cuando Juan García lo dejó, el otro lo hacían en Cani, Mari Carmen, hacían otras chavalas que al final también lo dejaron la radio y ya Te llaman para el 95, te dicen que queremos otra vez que tú seas. Sí, yo les digo, bueno... Ahí te ponen más bajito. No, me pusieron más o menos en un puesto que yo pensaba que me iba a salir, me parece que fue el 8, el 7 o el 8, el 7 o el 8. En uno de los últimos puestos, digo, ponerme el 7 o el 8, yo pensaba que iba a salir Izquierda Unida, vamos a sacar 8, claro, para mí era impensable. Siempre sacaban 4. 4, 3, 4, y yo empecé, bueno, ponme el 7 o el 8, que yo no va a pasar nada. Cuando llegan las elecciones, pues sacamos 8. ¿Y ahora qué hago yo? Pues en principio no sabíamos si íbamos a gobernar porque no teníamos mayoría, estábamos con 8 nada más, no teníamos mayoría. Pero no se llegó a ningún acuerdo con nadie, entonces estaba Leales, me parece que todavía quedaba alguno, estaba PSOE, y me parece que entró el PP, después de mucho tiempo, había entrado el PP que entró con Luis Romero. En el 95 entró Luis Romero. O sea que entre ellos la oposición podía sacar 9, pero claro, ellos no se pusieron de acuerdo, porque claro, Leales y PSOE en aquel momento todavía estaban enfrentados y no se iban a poner de acuerdo. Fíjense que Leales salió de PSOE, pero, claro, pero ahí estaban enfrentados con Diego Leal, con Nino Iglesias, pues no querían no se querían ni ver. Entonces, después de eso, al final, pues sale Izquierda Unida para gobernar y me toca, entonces cojo... Después de muchas vueltas, al final cogí Cultura y Participación Ciudadana. Fueron las dos áreas que me dieron a llevar. Yo Cultura dominaba porque, vamos, Cultura estaba muy bien, conocía mucha gente y eso me ayudó mucho porque el presupuesto no había nada, no había infraestructura, no había prácticamente nada. Hubo que empezar casi de cero en todo y yo, poquito a poco, fui buscando a la gente que conocía, unos y a otros, y se empezó a trabajar en Cultura, empezamos a comprar también cosas, poco a poco, contando con, yo también lo digo, a pesar que mucha gente a lo mejor piensan que Fermín Muñoz no es una persona, pero conmigo trabajó extraordinariamente. Los 8 años estuvimos los dos trabajando codo con codo, tanto en Cultura como después, 4 años después, cogí también Educación, estuvimos los dos trabajando codo con codo, muy bien. Si había que poner una silla, la poníamos, si había que quitarla, la quitábamos. Y allí estábamos los dos. La Casa de Cultura empezó a coger muchos libros, ¿no? Sí, empezamos también con la biblioteca, dotada la biblioteca de libros. La Casa de la Cultura se estuvo un tiempo cerrada porque se empezó a llover. O sea, que muchas veces la Casa de la Cultura no podíamos contar con ella, teníamos que hacer algunas actividades en el cine, si no lo dejaban, porque... Y que a pesar de todo, pues la Cultura empezó a funcionar, empezamos a hacer actividades. En verano, la verdad es que empezamos a hacer
decidimos elegir un día para cada cosa, un día para el flamenco, un día para la poesía, un día para los niños, y poco a poco pues, la gente ya sabía qué día había tal cosa. O sea, el domingo para los niños, el martes para esto, y ya la gente pues sabía qué cosas se iba a encontrar cada día de la semana en verano. Y poco a poco pues aquello empezó a funcionar y vamos, costó trabajo, poco a poco fuimos teniendo un poco de más presupuesto. Ya no eras secretario, ya dejaste de ser secretario. Sí, claro, yo en cuanto salí de concejal abandoné la secretaría con dolor porque me costó, llevaba muchos años. ¿Te gustaba ese? Me gustaba estar allí con la gente del campo, pero claro, yo consideraba que no era compatible, porque si yo sigo siendo secretario, podría haber habido que gente daba una subvención o algo, podían pensar la gente, y yo dejé la secretaría y después les costó mucho trabajo encontrar un secretario que manejara los papeles y cómo que los manejaba, porque el secretario de una asociación, aunque la gente no lo crea, es una persona importantísima. Es casi el que lleva. Porque es que tiene que estar pendiente de que si se convocan las asambleas, de llevar las actas de las asambleas, las reuniones de los grupos de la directiva, tiene que estar pendiente. O sea que la verdad es que un secretario de una asociación, algunos dicen, secretario. Yo creo que es muchas veces más importante que el presidente. Incluso en las comunidades. Porque el presidente, claro, el presidente luego lo que hace es el que presenta y va a todos los sitios, pero el que tiene que llevar y decirle, mira, aquí está este papel, ahí está subvención, no sé cuánto, es el secretario. Normalmente un secretario es importantísimo en una asociación. 2 años, o sea, 2 legislaturas te llevan. 2 legislaturas. Aunque desde entonces Quironia sigue estando, ¿sabes? Quironia sigue estando desde el 95, pero tú dices, ya aquí ya yo he cumplido con mi... No, yo quería haber seguido, pero lo que pasa es que por las cosas que ocurren, hay decisiones, hay que cambiar. ¿Sí? O sea que yo pensé que entonces te dicen ellos, mira, que vamos que vamos a hacer, hay que hacer cambios, no sé cuánto, y hemos decidido que tú no estés la próxima. Digo, bueno, al principio no lo entendí mucho porque yo creo que había hecho un buen trabajo y que, hombre, yo hubiese estado 4 años más, porque claro, en 8 años, dice, 8 años, no, pues siempre, si en vez de 8 tiene 12, siempre puede consolidar más lo que has hecho, pero vamos, se decidió eso desde el comité electoral de Izquierda Unida y yo lo acepté. Había gente que no, como yo pensaban que yo tenía que haber seguido, pero vamos, la decisión, cuando hay eso se vota y lo que sale, ¿no? Entonces hay que aceptar las mayorías. Yo soy de los que siempre pienso que las mayorías hay que aceptarlas. No puede uno, porque tú quieras seguir, no, se decidió eso. Igual que yo se lo dije muy claramente, igual que habéis venido a buscarme, me habéis dicho que no siga. Perfectamente, no pasa nada. Y casi mejor también. Yo creo que era mejor, también me vino bien porque yo retomé con más fuerza otra vez, aunque yo no había dejado casi de hacer nada, porque yo estando de concejal había seguido haciendo la revista, había seguido en la radio, aunque algunas veces se me criticó, que tú como concejal, ¿cómo haces radio? Yo en mi radio de flamenco no meto nada de política, yo nada más que vengo a hablar de flamenco. Pero hubo quien me lo criticó. Hay que ver, ¿tú qué haces aquí? Yo haciendo mi programa flamenco. ¿Pero te lo criticó de tu partido o de del partido de la oposición? Me criticó algún concejal de otro partido, yo vengo a hacer flamenco. Si no, quédate y escucha, a ver si digo algo de política en el programa. Si digo algo de política, pues entonces me critica. ¿Seguías con las revistas? Seguía con las revistas, toda la actividad la seguía haciendo exactamente igual. Hombre, fui abandonando ya un poco los de los equipos de fútbol, porque ya vivía en Conil y al campo estuve lo último que hice en fútbol fue un año que estuve con la escuela de Kiko. Estuve en el Colorado, la escuela de Kiko, estuve un año. Pero surgieron una serie de cosas que no me gustaron y al final le dije a Kiko, mira, prefiero no hacer más, dejar el fútbol ya y dedicarme a otras cosas. ¿Cosas de...? No, cosas de infraestructura y cosas que no funcionaban bien, que a mí no me parecía que funcionaran bien y dije, mira, yo como no, para que a mí ya era un problema tener que venir al Colorado a entrenar y todo eso y además el ambiente de las fans, porque yo cuando entrenaba no venían las madres, pero en la escuela de Kiko estaban las madres allí en el campo y les chillaban, dejar a los niños tranquilos, irse a dar un paseo, no, estaban allí y se metían. Y a mí esa no me gustaba mucho, entonces decidí dejarlo y desde entonces ya dejé lo que es el deporte, lo dejé. Y seguí con las otras cosas y seguí hacia adelante, vamos. En la radio, yo lo digo, he hecho de todo. He estado contigo en informativo, ¿te acuerdas? Estuvimos unos años en informativo. He hecho Semana Santa. ¿Has hecho televisión? He hecho televisión también, he hecho televisión contigo. He hecho Semana Santa, ahora estoy haciendo deporte. Cuando juega el CONI aquí hago la crónica una crónica muy a mi forma del partido del CONI. Y yo creo que no me falta nada por hacer. He hecho entrevistas en la radio, he hecho de todo. En la radio prácticamente he hecho de todo. He escrito en algunos periódicos de los que han salido en CONIL. Bueno, ahora estoy colaborando con el último que hay, con el Viva,
Y incluso estuve con uno que hubo que me dediqué a hacer entrevistas. Lo que pasa es que me decía que me iban a pagar y no me pagaron nada. Sí, No sé cómo se llama, Trafalgar, o lo anterior que hubo a Trafalgar, uno que tengo todavía... Con información, te va a Trafalgar... Yo sé que hubo uno que yo mandaba cuando mande los reportajes te vamos... no vi nada, pero vamos, tampoco... Porque todo yo eso... hice las romerías también. Porque todo eso... Narrándolas desde con la radio. Porque todo eso sin cobrar. Sin cobrar. O sea, todo lo que estamos nombrando, las revistas, el secretario de la asociación, la radio... bueno, la política sí te liberaron, ahí te liberaron. No me liberaron. ¿Media liberación nada? Nada, yo no estuve liberado ninguno de los 8 años. ¿No estuviste nada? Yo del ayuntamiento solamente cobré una vez cuando corregí unos cursillos que se hicieron, que me dijeron que si quería correr, y ahí me pagué que me pagaron de 25 pesetas, nada, poquito. Esto yo lo único que cobraba, porque la asignación que tenía por asistir a plenos y a reuniones, eso se lo llevaba al partido. Yo no recibía nada del ayuntamiento. Eso no se le cree a la gente. No, sí, yo sí lo sé, se lo creía porque es así. Ahora ya no, hoy están liberados. Hoy está casi, quitando uno me parece que no está liberado. Ya está casi no, Juan Ramón me parece que no está liberado. No está liberado. Sí, porque tiene su trabajo y no le interesa la liberación. La liberación. Que yo creo que, no sé si hay gente en Canación Conil que haya hecho tantas cosas como José Luis. Yo creo que nadie, ¿no? Porque 30 años ha compendiado, ha unido tantas actividades culturales, recreativas y deportivas que son días. Porque claro, lo que te da de comer, lo que tú seguías haciendo, corrigiendo exámenes, haciendo el trabajo de maestro. Cuando decimos, no, que no nos da tiempo las cosas, no nos da tiempo. Bueno, pues ya estamos en la actualidad, ya estás jubilado, pero antes de jubilarte te ofrecen lo de la Peña Flamenca, ¿no? Porque bueno, sí, antes. Sí, bueno, a ver, antes. Tú entras en la Peña Flamenca y no eres de presidente, tú eres secretario. ¿Cuándo entras en la Peña Flamenca? Yo de la Peña Flamenca empecé a tener contacto desde que empecé en la radio con el programa flamenco. En el año 89, yo recuerdo que llevaba una semana, hubo una actividad en la Peña que vino un cantador, Alfredo Arrebola, a presentar un programa sobre malagueña y fuimos allí a grabarlo con la radio. Por cierto, que fue yo soy muy nervioso, la radio no funcionaba, no salíamos en directo, o sea, era una serie de problemas de una radio que también era como era. Y llego allí, estaba de presidente Juan Pedro Alba, y me dice, oye, ¿tú qué vienes por la radio? Mira, Guillo, yo estoy hoy por la garganta fatal, no puedo subir al escenario, no puedo. ¿Podrías tú presentar? Digo, bueno, yo tengo aquí un libro de este hombre que lo tenía en mi casa y he visto quién era. Digo, bueno, si quieres yo os digo 4 cositas. Y yo, vale, me hace un favor enorme. Entonces yo salí, presenté y desde entonces ya me llamaban para presentar siempre los espectáculos de la Peña. Presentaba, pero que no eras directivo. No era nada. No tenía, yo la primera, o sea, como directivo empecé cuando empezamos aquí, en el 2006. 2006 empiezas como directivo con Santiago Narváez de presidente y yo de secretario. Y entonces a partir de ahí ya empecé yo a hacer actividades aquí. ¿Pero todavía seguía de maestro? Sí, todavía seguía de maestro. Claro, hasta el 2011 no me jubilé. Que fue cuando cogí la presidencia. Y en 2011 te jubilas y coges la presidencia. Que ostentas hasta ahora. Hasta ahora, de momento. Bueno, pues en todos esos intermedios, ¿no? Hay cosas concretas, ¿no? El tema de cuando sale de concejal, que fue un tema importante, cuando viene el actual rey, antiguo príncipe, ¿no? Viene aquí, tenemos fotos, estamos viendo fotos cuando te das la mano. Empieza la revista. Me tuve que poner, claro, chaqueta y corbata, que no me la ponía desde hacía muchísimos años. No, yo me casé sin chaqueta y corbata, me casé en manga de camisa. O sea, que no me la había puesto ni en la boda, la chaqueta y la corbata. Me la puse después, yo no me la ponía desde los 20 años, la chaqueta. Yo nunca he hecho chaqueta ni corbata. Y aquella vez, a pesar de que insistí, Antonio, tiene que ir con corbata, tiene que llevar la corbata y la chaqueta. Y sí, Antonio, yo no me la pongo hace... Y al final me la tuve que poner. A regañadientes, pero no más remedio. El protocolo era el protocolo. Ahí vemos la foto, vino el rey, creo que era el 50 aniversario de la cofradía. La cofradía de pescadores. Que vino también su abuelo, creo que vino también a inaugurar algo así. No sé, pues también estuvimos nosotros ahí, también tenemos imágenes. Y vino el rey, que yo tengo una anécdota con el rey porque estaba yo grabándolo
se iba a ir, se dio la vuelta, me cogió entre la espada y la puerta y pasaba. Yo, mira, el rey que es altísimo, Sí. el antiguo al rey que era el príncipe. Felipe Felipe VI. Cuéntenos así, alerta, se llega con la revista se expande, la revista viene, ¿desde dónde nos escriben? ¿El lugar ya 70 países, tenemos 70 países. 70 países, toda América, desde Canadá, Argentina, pasando por México, por Chile, por Panamá, todo América, y luego en Europa pues tenemos España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Polonia, Serbia... Pero te lo escriben en sus idiomas... Sí, normalmente en inglés. En inglés. Porque en estos países no pasa como en España, que el inglés casi no lo dominamos. Pero allí lo dominan. En estos países todo el mundo domina el inglés. Tienes que traducirlo, ¿no? A veces traduzco yo, a veces mando a alguien. Cuando me veo apurado y no entiendo mucho, pues lo mando a unos compañeros que tengo en México que saben bastante inglés y ellos me lo traducen. Yo lo que no entiendo, José Luis, cuando las rimas, porque también ahora pues es que rimen en inglés, ¿no? Sí, cuando las rimas... Entonces se hace una adaptación, es muy difícil, de un idioma a otro es muy difícil pasarlo a la rima, porque es imposible, porque las palabras españolas y las inglesas no tienen una correlación, entonces... Normalmente se hacen traducciones libres, no se acepta la rima, no se tiene en cuenta. No solamente eso, sino que después colabora con el colectivo de artistas, donde el difunto Tito Deri, con su obra, con los cuadros que ha creado Escuela aquí en Conil, nunca mejor dicho, pues hacen una exposición que es Preso del Color, creo que se llamaba, ¿no? En la que conjugan lo que es la poesía, lo que es la escritura, lo que es la lectura del poema con el cuadro. Con los cuadros. Sí, eso fue, mi relación con Dieto empieza en el año 95, 96, creo que fue, que él me invita a una exposición en Chiclana, yo voy, veo su exposición, de esa exposición, una noche de luna llena, como hoy, una noche de luna llena, surge el poema Preso del Color, yo se lo regalo a Dieto y a partir de ahí ya empezamos a hacer esa revista con poemas, que yo tengo un ejemplar, pero vamos, no sé si hay muchos ejemplares de ella, con la poesía y el cuadro. Y ya así pues seguimos colaborando y en casi todas las exposiciones que ha montado el colectivo, pues yo he intentado hacer poesías a los cuadros que se exponían. ¿También fueron parte del colectivo? Bueno, últimamente sí, no sé, desde el año, no me acuerdo, pero vamos, al final soy portavoz del colectivo hace también unos cuantos años, ya decidí colaborar porque ya de todas maneras estaba colaborando y meterme allí un poco como portavoz, pues lo que servía era para ir a los sitios y ser yo el que hablaba de los temas, porque Dieto, como sabes, él no dominaba mucho, o no quería dominar mucho el español. Entonces, cuando íbamos a algún sitio, alguna exposición, en Ubrique, en Ronda, en Olvera, pues yo era el que normalmente hablaba, en Algeciras. Yo he recorrido muchos sitios, incluso hemos estado en Bilbao últimamente y en Cáceres, que son los dos últimos sitios que hemos salido ya fuera de lo que era Andalucía. Y yo era el que normalmente iba y hablaba y comentaba y la verdad es que desde también me llevé y sigo con ellos colaborando en lo que puedo. No hacía nunca una colaboración muy activa, muy intensa, pero he tenido esa colaboración con ellos dentro de lo que yo podía, porque yo no pinto, yo de pintura no tengo ni idea. Hice un cuadro, exactamente sí, hice un cuadro en una exposición que hizo que se llamó Abrazos, hice yo un cuadro, pero vamos, lo hizo Dieto todo. Yo lo que hice fue darle 4 brochazos, poner aceite y poner poco más en el cuadro, y después yo lo que hacía era colaborar con ellos en todas estas cosas de presentaciones, cuando se presentaban los carteles, todo esto, fuera yo el que estaba allí representando al colectivo. José Luis tiene una virtud o un defecto, no sé cómo llamarle, no sé la familia si le dice defecto y los demás que le pedimos ayuda, esa es la virtud. Es que no sabe decir que no. No, pocas veces he dicho que no, pocas veces. Porque no hay que hacer ninguna. Nosotros le dijimos, estábamos en la televisión, le dijimos, Luis, necesitamos que venga todos los jueves, creo que era. Todos los viernes, que venga por la noche, a partir de las 10, que venga y que nos lea un par de poemas de su libro y también de un poeta famoso. Y ahí estaba José Luis, todos los viernes, no fallaba ni un viernes. Sí, eran unos minutitos, pero yo me acuerdo que todavía había gente que me decía que porque no te da más tiempo, que es muy poco lo que habla. Sí, había gente que lo decía. Sí, porque teníamos todo compensado en todo. Sí, eran unos minutos que hablaba sobre todo mucho de Machado. Machado. Sobre todo Machado. Mucho de menos. Sobre todo Machado y después pues algunas cosas mías que también leíamos. Bueno, pues ahí ya empezamos a publicar libros. Venga, vamos a hablar de los libros. Sí, el primero creo que apareció en el 2001. En el 2001 apareció Mi caja ardiente, que era un libro que yo había escrito en mi época de adolescente, digamos. Estaba estudiando en la carrera de magisterio.
Ahí empezó ese libro, el otro que siguió después, Burbuja y Recuerdo. Esos 3 libros fueron de esa etapa, de la época mía de los 20 y tantos años que tenía yo entonces, con muchos ideales, mucha lucha contra la dictadura y la falta de poder expresarte como quería. Y ya después fueron viniendo otros, hasta el último que presenté aquí hace un mes, no llega a un mes todavía quizás, que fue el Matemáticas Imperfectas, que yo siempre en cada libro he intentado tocar una temática, un tema distinto, y esta vez la he tocado con números y mucho reloj, y vamos, siempre también hay mucho mensaje en algunos de los temas, Sí, hay algún mensaje, aquí, hay algún mensaje. Sí, hay mensajes. Algunos más subliminales y otros más directos. Otros más directos. Otros más directos. Bueno, uno de los más políticos es este. Ese. Hablando claro. Este es el más político de todos, porque aquí critico mucho las cosas que se hacían. Bueno, esto ya tiene unos cuantos años, a lo mejor ya algunos están ya desfasados, pues ya criticaba el 1 de mayo, las cosas, cómo había que salir el 1 de mayo por la falta de trabajo, como la falta de los cambios en la ley de trabajo, de todas estas cosas, pues criticaba yo algo de él, de lo que pasaba ahí, y va recordando distintas cosas también, muy social, tiene una parte muy concreta. Yo además tengo un epitafio mío ahí que es muy simpático, muy gracioso. Podemos leerlo si quieres. Sí, a ver, yo creo que sí me lo sé casi de memoria, pero no me fío muchas veces de la memoria. Sí. A ver si lo encuentro. Es muy cortito. Así, en plan de esos de Machado. A ver si lo encuentro. Búscalo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos aquí la revista, la primera revista, que es del año 89, que es en papel. Y esta es la última revista que se hace en papel, porque ya se hace todo digital, ya no se hace... Ahora sí ya no viene por carta nada, ahora viene todo ya por mensaje, por correo electrónico y demás. Pues esta es la primera revista que se hace. En el 2010 es cuando se hace la última, ¿no? Sí, esa es la última. En diciembre de 2010 ya cierro lo que es en papel, porque los costos de la revista eran imposibles de mantener. No podíamos ni con los dineros que daban la gente, y como se cortaron las subvenciones, pues imposible, ¿no? Porque yo no lo voy a encontrar. Muchas veces lo busca uno y aparece. Lo encuentras rápido. ¿Tú no te gusta doblar las hojitas ahí? No, a mí no. Yo... No, porque este es de los que tengo en venta y no me gusta, porque después la gente no te lo compra con eso dobla. Es complicado. Porque este no es el mío, el mío lo tengo en la estantería. Todo esto hay que compaginar la vida familiar, ¿no? Porque claro, dice uno, bueno, este hombre, su mujer tuvo 2 niños y ya no vio más a la mujer hasta que se jubiló. Porque Aquí está. Venga, vamos a leerlo. Dice: en mi lápida escribirán: aquí yace un hombre bajito que amó profundamente el mar y se perdió en sus escritos. Ese es el epitafio. ¿Tú quieres que lo pongas en tu lápida? Hombre, yo no sé lo que vas a poner. No sé si me incinerará, no sé. ¿Tú quieres de los que te quemen o qué? No lo sé, todavía no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro todavía. Te quemamos y te echamos por aquí. Por aquí no se O la radio. O la radio. ¿Qué digo yo, José Luis? ¿Cómo tú compaginabas tu vida familiar con todo? Hombre, la verdad es que yo no tengo una mujer que no me la merezco. Ella, la verdad que ha aguantado mucho, es verdad que ha habido momentos muy complicados, pero ha sabido aguantar y ahí estamos todavía. Ya se ha ido, poco a poco se fue acostumbrando. ¿Te acuerdas que ten en cuenta que los 8 años que tuve de concejal no tenía vacaciones? Porque yo cuando dejaba el colegio, los meses de verano eran los meses más fuertes de la Delegación de Cultura, cuando tenía que estar allí en la oficina con Fermina, organizando todo lo que era el verano, que además hacíamos, mucha gente nos criticaba de mí que hacíamos muchas actividades más en verano, y tampoco era verdad, porque lo que pasaba es que en invierno hacía actividades y no iba nadie. He llegado a traer unos concertistas aquí, trajimos un chaval, un concertista de guitarra que era una maravilla, y habíamos 5 o 6 personas y se perdieron, pero el chaval era yo no sé si habrá seguido, pero vamos, el chaval es que era una maravilla tocando la guitarra, y hemos traído cosas que la gente no iba, pero no es que lo hagamos, hacíamos teatro. El grupo de teatro que llevaba Pepe Telman estaba subvencionado por la Delegación de Cultura, estaba subvencionado la Peña Flamenca, estaba subvencionado los Javigueros. Luego tuve todo esto que hay de participación ciudadana, eso lo hacía yo reunía a las asociaciones de vecinos y
repartíamos el dinero que había para subvenciones, se repartía en reuniones que teníamos. Yo le pedía proyectos a las distintas asociaciones, me traían los proyectos y se repartía el dinero entre las asociaciones. Que luego tardaban en cobrarlo, eso ya no dependía de mí, porque yo no tenía nada. Yo presentaba las cosas y después, si no se pagaban, era cuestión ya de tesorería y de intervención, no era cuestión mía, pero que se hacían muchísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, el verano era lo más fuerte, porque, claro, al haber aquí más gente, pues había que dar algo a la gente que venía. Siempre, Nieto siempre lo decía. Decía, a la gente no hay que darle nada más que playa, hay que darle también algo más. Y es verdad, había que darle cultura, había que darle cultura. Vamos, yo me acuerdo todavía que hicimos un intercambio con una gaitera de Orense. Vinieron las gaiteras aquí y qué Levante hacía. ¿Y quién fue para allá? Y luego fuimos allí. El coro que tiene la peña fue allí a Ourense. Estuvimos en Ourense. Estuvimos 2 o 3 días en Ourense, allí en un albergue que nos dieron, y estuvimos allí 2 días. Ahora nos trataron maravillosamente. Comimos todo lo que nos pusieron. La verdad que nos pusieron muchísima comida. Estuvimos allí ahora, eso sí, con un tiempo de lluvia de esto intensa, pero llover, que hasta se fue la luz donde estábamos, se fue las comunicaciones, no teníamos forma de comunicarnos con IR. Entonces todavía no estaba el móvil. No había móvil. Entonces, había móvil porque los chofes llevaban móvil. Sí, pero los chofes decían que no lo podían, nada más que eso era para cuestiones de la empresa, que no podían. Y le dijimos, hombre, por favor, si no, es para decir que hemos llegado bien y que estamos bien. La llamada de antes era solamente eso, pero que la verdad es que fue un. La cobertura. Hicimos eso con la gaitera, la verdad que a nosotros cogió la lluvia, para ella les cogió aquí un levante. De todo esto que vamos a contar algo más, lo pasé mal en este momento, anécdotas malas que haya tenido. No, yo tenía algunos enfrentamientos normales. Bueno, creo que una vez te robaron, ¿no? Así en mi casa, bueno, eso fue al principio, eso fue, pero no tiene nada que ver con. No, ya, pero que tuviste. Sí. Viviendo en mi casa, me abrieron la puerta de atrás y entraron y se llevaron, no sé, eran 150.000 pesetas, o lo que teníamos para hacer unos pagos que yo no sé cómo se enteraron que lo teníamos. Porque... Y claro, pero eso fue cosas que ocurren. Sí, pues vamos, que todo no tuvo más que fue un incidente como le puede ocurrir a cualquiera. ¿Sí? Eso me ocurrió a mí, me podía haber ocurrido a cualquier otro. ¿Pero qué cosas dices tú? Ahora con el tiempo ya No, yo lo que he tenido prácticamente ha sido enfrentamientos con gente, con algunas asociaciones que no entendían la política, alguna gente que pedían unas cosas que yo decía, hombre, una biblioteca para el campo. Yo decía, una biblioteca para el campo, ¿quién vaya a leer? Hombre, ¿tú qué dices? ¿Que la gente del campo no lee? Mira, yo no he dicho eso. Yo he dicho que una biblioteca para el campo, yo he estado en el campo muchos años y yo en mi asociación no he visto a nadie que haya ido a leer un libro. Ahora, ¿tú quieres que te demos una biblioteca? Yo te doy la biblioteca para el campo. Y le dimos la biblioteca. Pues quería, entonces a esta gente que viene en verano, que montan lo de los libros allí en los hoteles, pues a veces le digo, mira, que te vamos a mandar a esta gente por tantas cantidades, tú le das los libros o te lo llevas, porque ese tenía una nave inmensa en Chiclana, una nave inmensa en el polígono, en un polígono de Chiclana, tiene una nave inmensa, y que vayan allí, que elijan los libros que quieren, sin problema. ¿Un televisor? ¿Un televisor? ¿Quieres que un televisor? Pues, si eso es lo que queréis, de cultura, un televisor, pues venga, un televisor a mí. Pero que esas cosas, esas cosillas, a lo mejor con algún otro presidente de la asociación, algún problema. Cuando eras política activa, ¿no? Sí, entonces, y le decíamos, mira, porque tenéis que presentarme los gastos de. Nosotros a ti no te presentamos nada. Hombre, pues si quieres que subvenciones, tengo que saber más o menos cómo funciona. Y se negaron, ¿no? Es imposible. Eso, bueno, y cosas así, pero vamos, enfrentamientos tampoco. Solamente eso. ¿Y aquí la peña, José Luis? Aquí la peña, algunos enfrentamientos siempre hay, algunas ideas distintas, ¿no? Hay gente que opinan diferente, piensa que a lo mejor no estamos llevando esto bien, que ellos a lo mejor lo llevarían de otra manera. Yo siempre le digo, bueno, que no está bien, dímelo, y lo mejoraremos, lo cambiaremos. Si se puede cambiar, se cambiaría, ¿no? Los presidentes son cada 2 años. Cada 2 años. Y a ti te están renovando, ¿no? Sí, el año que viene tenemos elecciones otra vez. Hombre, ha habido años que me han dicho, sí que tú, porque no hay otro. Que lo está haciendo muy bien. Sí, es verdad. Pero mal, pero porque hay. Pero claro. Ya el año pasado sí hubo otro que se presentó, pero me votaron, salí yo por más votos que el otro. ¿Con qué te quedas, José Luis, de todo lo que haces? Dirás, yo me contó, pero a mí lo que realmente me gusta es escribir, o lo que me gusta es leer, o hacer programas de radio. ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gusta mucho leer y también la radio. Yo quería haber sido periodista. Mi primera idea de estudiar era periodismo, pero ¿qué pasaba? Yo vivía en Cádiz, mi familia era una familia normal, más o menos, no llegaba a media, una familia de clase media, más bien hacia abajo. Y no existía la clase media antes. Ya, pero mi padre era un trabajador de astillero, no teníamos recursos y claro, entonces no había periodismo más que en Madrid y en Navarra.
O sea que yo, para haber estudiado periodismo, tenía que haber ido a Madrid o en Navarra. Las becas había, pero no te cubrían tampoco casi nada. Entonces dije, también me gustaba ser maestro, siempre otra cosa que me había gustado siempre. Entonces, entre las dos, al final, como en Cádiz había la escuela de magisterio, pues al final me decidí por ser maestro. Yo hubiera sido periodista, me gustó siempre, por eso la radio siempre me ha gustado. Y hacer una radio, pero con mi guión. Yo creo que soy de los pocos que hace un guión en la radio. Yo creo que la radio, no sé si ahora habrá alguno que lo lleva, pero normalmente nadie llevaba guión. Ahí todo el mundo iba sobre la marcha, yo no, yo siempre llevo mi guión y sé por dónde debo de ir, porque yo creo que... y además los tengo todos, todos los guiones de todos los programas que he hecho de la radio, tengo en mi casa ocupando mucho espacio. Mi mujer ya está deseando tirarlos todos, pero ahí están guardados, de momento están guardados. Y ahí están, y de todos los programas que he hecho, de los que he hecho, todos están en casa. ¿Volver a Cádiz no? No, ya después de tantos años. Yo sigo teniendo mi casa de Cádiz, que bueno, es de mi mujer, fue un regalo que le hizo el padre a ella y es suya, pero la seguimos teniendo en Cádiz, pero después de 30 y algo años ya, no creo. Yo en Cádiz, conozco mucha gente en Cádiz, porque yo hace un año me dieron el quiñonero de plata, me parece que fue, porque yo voy siempre que se hace, hay una ruta en Cádiz que se hace dedicada a Fernández Quiñones, y voy todos los años, y la directiva de la asociación Amigos de Fernández Quiñones me dieron el quiñonero no sé si de oro o de plata, un quiñonero me dieron. Quiñonero de honor, y voy allí, conozco mucha gente también. Ahora este viernes voy a Cádiz a presentar a los 30 años de la revista, una tertulia que hay allí, que conozco a la gente de la tertulia, y yo tengo muchos contactos, pero irme a vivir otra vez a Cádiz, yo creo que no, vamos, es un imposible, porque ya después de tantos años ya tengo aquí prácticamente la vida hecha, y mis hijos ya son mayores. Ya. ¿Premios en Conil? Premios en Conil, bueno, este año en la feria me dieron el premio de cultura, que dan ahora se hace en vez de la reina, pues ahora me dieron la torre que pesa bastante. Y vamos, yo bien, porque se fue una votación que hicieron las asociaciones culturales y este año pues decidieron que después de tantos años pues me merecía ese premio. Y me lo dieron. Luego me han dado premios en otros muchos sitios. Aquí en la asociación, soy socio de la Asociación de Vecinos del Campo de Conil, me dieron también algunos diplomas, tengo un premio por ese tipo, ¿no? Yo sé que tú no lo buscas, pero ¿tú te sientes reconocido? Bueno, la radio también, cuando ellos hicieron los 25 años, yo entré dentro de los 5, fueron 5 y yo fui el sexto. O sea, me dieron también lo mismo que le habían dado a los 5 fundadores, porque prácticamente no fui fundador, pero estuviste allí casi. Que yo sé que tú no buscas reconocimiento, pero ¿te has sentido reconocido? ¿Te sientes reconocido? Hombre, en algunas cosas sí, en otras no. En algunas cosas sí, es verdad que hay cosas que sí. Yo en mi trabajo creo que la gente de las asociaciones culturales la han valorado, porque saben que, además, si me han pedido alguna colaboración, yo me colaboro. Bueno, con la Semana Santa también colaboro. A mí la borriquita me pidió que estuviera presentando y estuve una vez que me dijo, bueno, mira, ¿por qué no sube a la terraza del Medina y desde allí le recita la saeta de Machado, se la recita a la borriquita? Bueno, sin problema. Con los saeteros. Los saeteros también estaba. Vamos, he ido de balcón en balcón llevando a los saeteros para cantarle eso. Hice el pregón de Semana Santa, presenté el cartel de Semana Santa. O sea, que hasta en eso he estado, que es complicado. ¿Qué te falta, José? Yo creo que bien poco, ya, no sé, ¿qué me puede faltar? O sea, árbitro de fútbol también he pitado algún partido entre solteros y casados, que por cierto una vez por poco me pegan porque siempre favorecía a los casados, ¿no? Y los solteros decían, ¡ah, que eso no! Pero vamos, yo creo que... Bueno, también estoy en el CONI, también soy socio del CONI desde hace muchos años, también soy el socio 48 o 49 del CONI. Yo creo que... Claro, también llevo muchos años en Yo creo que se merece, ¿no? Yo sé que el CONI es muy difícil, yo sé que los que no hemos nacido en CONI no vamos a ser nunca de CONI, yo lo sé, pero sí... Esto sí ha sido una cosa que me ha molestado muchas veces. ¿Sí? Sí, sobre todo, eso me ha molestado mucho cuando estaba en Raíces Conileñas. En Raíces Conileñas sí es verdad que... yo también he sido vicepresidente de Raíces Conileñas y ahora soy presidente de Amugo, que es una asociación que está y no está. Entonces, me molestaba mucho que cuando en Raíces Conileñas, por ejemplo, Arieto, que fue vicepresidente también de Raíces Conileñas, porque nadie quería, y después lo criticaron muchísimo, y yo decía, bueno, ¿por qué criticáis a una persona que ha dado el paso adelante cuando nadie habéis sido capaces de dar el paso adelante? ¿Por qué? ¿Por qué criticar a una persona que da el paso adelante? Cuando se fue Dieto, entré yo en el 2003, porque tampoco nadie quiso dar el paso adelante y había muchísima gente de CONI entonces.
Pero entonces, eso sí me molesta, que se diga, es que este no es de Conil. Bueno, y si este hombre está haciendo una labor aquí, porque bueno, que tendrá que ver que sea, o no, que haya nacido o no haya nacido en Conil. Este hombre ha hecho todo lo que ha podido por Conil, y yo he dicho, y muchas veces más que muchos de los que han nacido en Conil. Porque ahí está la labor de Vieto durante todos los años que ha estado enseñando pintura. Ahí está la labor de Juan José Poblador hace muchos años, cuando Conil no había cultura, tenía su teatro de cámara y ensayo. Ahí está José Telma. José Telma, está Suraña con la Pasión de Cristo. Que eso es otra cosa que hicimos, la Pasión de Cristo, que fue también otro pelotazo. Yo era el narrador. Ah, tú eres narrador. Yo era el narrador de la Pasión. La tengo grabada, la Pasión de Cristo. Ese fue otro que... Ese fue Antonio Zoraña, otra persona que es de fuera y también hizo una labor importantísima en la asociación de vecinos. Y la política también. Pepe Telma, José Díaz, son gente que somos de fuera, pero hemos trabajado aquí intensamente por las cosas de Conil, y hemos intentado que las cosas de Conil salgan incluso fuera. Porque a raíces conileñas ha ido a cada día a Canal Sur, ha llevado sus cosas allí a Canal Sur, se han expuesto. Hemos ido a San Fernando y hemos llevado a San Fernando la Almadraba y hemos llevado cosas del submarino Perá, que tenía la maqueta que tenía José Díaz, que la hizo su padre. Y hemos ido, y son gente que no son de Conil. Todo eso que te he mencionado, que no han nacido en Conil. Vamos, yo creo que casi todos se consideran de Conil porque son gente que llevan aquí muchos años. Y Pepe, el otro Pepe, son gente que han hecho una labor en Conil, yo creo que interesantísima, importantísima. Yo creo que algunas cosas no estarían si no hubieran estado ellos. Yo creo que el Museo de Raíces no estaría como está ahora si Pepe Díaz no hubiera hecho todo lo que hizo allí, todos los muebles, todo lo que hizo Pepe allí por el museo. Y de José Telma el teatro, con José Telma teníamos obras, ahora es muy de tarde en tarde hay obras de la gente de Conil, pero entonces había muchísima gente de Conil haciendo teatro. Y obras de calidad. Y obras interesantes, porque Pepe es un actor que está muy preparado y sabía darle a cada uno. Yo hice dos o tres obras hice con Pepe también, que por cierto, mucho trabajo para muy poco tiempo que luego hacíamos las representaciones. O sea, vamos, yo me acuerdo que llevamos en una de ellas todo un verano y luego lo hicimos 3 veces y decíamos Pepe 3 veces y con todos los días que nos hemos llevado aquí ensayando y no un día. O sea, pero la verdad es que son gente que están ahí, llevan muchos años viviendo en Conil y han hecho una labor importantísima. Yo creo que habría que reconocérsela. Bueno, yo creo que a Pepe Díaz y a José Telma se las reconocieron hace 2 ferias, se las reconocieron también como uno como mayor edad y el otro como de cultura. Pero que están ahí, son gente que, fíjate lo que hemos dicho, gente que han hecho, fíjate Antonio Zoraña en la asociación de vecinos, los años que se llevó de presidente y la de cosas que se hicieron en la época que estuvo el de presidente. También es verdad que tenía una buena directiva detrás, eso es importante también. Una gente apoyando y gente que hiciera. Claro, buscar gente que trabaje y que haga y que te siga. La verdad es que se ha hecho un montón de cosas y gente que no han nacido en Conil pero que ya llevan aquí, vamos, todo esto que te he mencionado llevan aquí en Conil muchísimos años. Y entonces yo creo que la gente de Conil alguna vez debe reconocer que también hay gente que no han nacido en Conil, que han hecho cosas. Una cosa que tampoco hemos hablado, que se hizo en mi tiempo, fue la bandera de Conil. Ah, de la bandera de Conil. Conil no tenía bandera. Claro, tú dijiste, vamos a sacar bandera de Conil. Coincidiendo con el 700 aniversario de la creación del Conil como municipio, se sacó un concurso para sacar la bandera de Conil. Hubo bastante participación. Me parece que parece que hubo casi 40 banderas se presentaron y se votó en un referéndum. O sea, la bandera que tenemos es una propuesta... No lleva tantos años. No, es una propuesta que hace José Luis como concejal de Cultura, y dice, vamos a tener bandera, no teníamos bandera, y esa es la bandera que tenemos. Se hizo eso, en el 99 se hizo por primera vez la bandera. Fíjate, tiene 20 años. La bandera nada más. 20 años tiene la bandera de Conil. Bueno, y parece que es de toda la vida. Bueno, y José Luis también nos encuadró en que teníamos 700 años, ya tendremos más, pero no. Sí, pero en el año 99 fue cuando se hicieron los 700 años. Ya tenemos 720 años, para cumplir ahora. Dice, bueno, pues ya tenemos 700. ¿Cómo fue el estudio ese que hiciste? No, eso, la verdad que no fue... Porque después uno que dice... No, eso fue una idea de Bartolo, el presidente de la cooperativa, fue el que dijo, junto también con Paco González, el juez, fueron los que dijeron que Conil se había creado en el año 1299. Entonces, teniendo eso, en 1999, hacía 700 años. Ya hicimos los cálculos y ya vimos, hombre, y se pensó, una serie de gente que pensamos que si no teníamos bandera, pues era el momento de tener una bandera, porque todos los pueblos tienen su bandera. Y aquí no, a pesar de que luego la secretaria puso que si no, a ver si ha habido una...
pues se descubrió, se investigó y se vio que Conil nunca había tenido una bandera, entonces se creó la que tenemos ahora. Los colores, tenemos las ondulaciones del mar. Había muchas buenas, buenas propuestas, pero yo creo que esa fue la que más le gustó a la gente. Y así quedó. Bueno, yo creo que sinceramente hemos expuesto la vida de un hombre que llega a Conil y que en principio no piensa quedarse, pero se queda. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque toca todos los palos, todas las actividades, no dice que no a absolutamente nada, que no sé, sigo sin saber cómo ha podido aunar la vida familiar con la actividad fuera de casa, eso será su secreto. Para eso hay que tener una buena familia, una buena mujer y unos buenos hijos. Y yo desde aquí, ahora que está muy de moda, que le hemos dado a Paco de Alba, hijo predilecto, yo creo que algunos de los que están en Conil, y esto va para las autoridades, para los que nos gobiernan, tendríamos que dar hijos adoptivos, ¿no? Tendremos que empezar a dar hijos adoptivos porque hay muchos que han pasado por Conil, que se han muerto y viven en Conil y han hecho mucho por Conil. Y yo creo que a lo mejor estas cosas sí le hubiese gustado a usted, que le guste que le diga, mira, hijo adoptivo. Bueno, es una cosa que si lo hacen, pues bien. Si no, pues mira, yo me considero ya de Conil, prácticamente. He hecho casi la mitad de mi vida aquí en Conil. Y yo, hombre, sigo teniendo relación con Cádiz porque Cádiz es una ciudad que siempre la he querido y cuando ve que voy allí trato de recorrer sobre todo la parte antigua, esa caleta, esa alameda, esa plaza San Antonio, eso me encanta recorrerla cuando voy y si puedo, si tengo un momentito, pues intento ir a esos sitios y pasar viendo una puesta de sol, la caleta o la alameda, eso es una maravilla. Me gusta, pero vamos, a pesar de todo, yo me considero ya prácticamente de Conil. Yo cuando estoy en San Fernando soy conileño y cuando estoy en Conil soy cañailla. Tengo eso, ni soy de allí ni soy de aquí. A mí me pasa igual, mira, cuando voy a Cádiz a los encuentros y esto, prácticamente, tú eres de Conil, vienes de Conil, la verdad es que sí. Pues, don José Luis, como siempre, un verdadero placer. Nada, gracias a vosotros por esta entrevista. Y nada, y seguir haciendo el trabajo y venga, que la televisión hace falta también, es interesante, igual que la radio, ¿no? Es otra manera de hacer periodismo. Yo creo que todo, tanto la radio, la televisión, son necesarias y hacer periodismo, que la gente se entere y sepa y conozca las cosas que hay en el pueblo y si se extiende un poquito más a otros sitios. Pero yo creo que hace falta una radio y una televisión para que informen de las cosas que pasan en este caso en Conil. Pues muchas gracias, José Luis. Nada, a vosotros. Gracias a ustedes por la atención prestada y recuerden, gente de Conil y José Luis Rubio. Un saludo y hasta la próxima.